Saludos y bienvenidos al video tutorial número 2 del curso de JavaScript creado por www.delancedo.com. Pues hoy vamos a ver lo que es la estructura de un documento XHTML y vamos a ver la declaración de variables en JavaScript. Primero, esto aquí es la estructura de un documento XHTML. Primero vemos aquí esto aquí encima, que es llamado lo que es el doctype. Fíjense aquí, esto doctype escrito en mayúscula. Esto es una etiqueta básica pero de suma importancia, ya que esto le indica al navegador qué lenguaje vamos a utilizar y qué versión. Le indica cómo debe renderizarse el navegador en cuanto al contenido de nuestra web. Primero, aquí luego del doctype, esta palabra HTML pues indica que el documento HTML son estas dos etiquetas, HTML y su cierre HTML. Luego aquí me indica que el tipo de documento es público. Esta parte de aquí, pues fíjense que dice XHTML 1.0 transicional. Este es el lenguaje que se va a utilizar XHTML, y dice que el conjunto de reglas va a ser transicional. Existe también lo que es el estricto y el frameset. No vamos a entrar en detalle en cuanto a las diferencias, pero les voy a hacer una breve explicación para que lo entiendan mejor. El transicional pues incluye primero el estricto. El estricto se escribiría de esta forma: strict. Bien, si yo indico que es estricto, el navegador va a interpretar que el documento XHTML debe de ser completamente separado el contenido del estilo del contenido. O sea, el contenido va separado completamente del formato. El estricto piensa en lo que es el CSS, las hojas de estilo. Una desventaja de utilizar el estricto es que no permite utilizar etiquetas de formato que ya han sido obsoletas, como son la etiqueta font. Por ejemplo, la etiqueta font, yo puedo colocarle un atributo llamado color y puedo indicarle un color aquí, por ejemplo red, y cierro la etiqueta font. Esto es una etiqueta que se utiliza para dar formato como color, tipo de letra, tamaño, etcétera. Dicha etiqueta pues es permitida en el transitional. Si ejecutamos, si refrescamos esta página, fíjense que cambió a rojo. Esto es permitido aquí en el transicional, pero no es permitido en el estricto, ya que no vamos a utilizar el estricto debido a que puede presentar algunas incompatibilidades en algunos navegadores. El transicional, por otra parte, contiene todas las reglas del estricto, pero también me permite utilizar etiquetas de formato y atributos de formato que ya han sido obsoletos. El frameset pues es para las páginas que utilizan lo que son frames. Eso no lo vamos a ver en este curso. Luego sigue entonces esta parte que es lo que es el DTD.
El DTD pues es el conjunto de reglas que debe de seguir el documento. Por ejemplo, las etiquetas, los nombres de etiquetas deben ser escritos en minúsculas, los atributos deben ir encerrados entre comillas, etcétera, etcétera. Bien, entonces luego sigue lo que es la etiqueta HTML. Dentro de esta etiqueta vemos los atributos XMLNS y este valor, esto lo que le indica es el espacio de nombres que va a ser utilizado en el documento. Estos dos atributos XML2.lang no es EN, es ES. El ES es el código del idioma español del estándar ISO. Y estos dos atributos me indican el lenguaje que será utilizado en mi página, en mi documento XHTML. Bien, la etiqueta head, como yo les dije en el video tutorial anterior, esta etiqueta, pues la información que se introduzca dentro de esta etiqueta no va a ser visible para el usuario, exceptuando el título, que sí se va a mostrar aquí en la pestaña del navegador. Esta etiqueta llamada meta, pues esta es una etiqueta de meta descripción del sitio. Hay varias etiquetas meta, no me voy a adentrar a las etiquetas meta, pero esta etiqueta meta de este tipo del tipo de contenido, le estamos indicando aquí que la codificación de caracteres para nuestra página va a ser la codificación UTF-8. La codificación de caracteres, bien, las páginas, para que lo entiendan mejor, cada letra del alfabeto pues es para ser guardada en documentos digitales, pues se le asigna lo que es un código. Cada letra del alfabeto se le asigna un código y este código se guarda de manera secuencial. Por ejemplo, la palabra título, si la T representa 50 y la I representa 120, pues se van a ir guardando en este orden: 50, 120, todos los códigos de todas las letras del alfabeto presentes en la página. Y luego, con una tabla de conversión, pues se muestra este contenido realizándole la inversa. El set de caracteres UTF-8 contiene soporte para todos los lenguajes, para todos los caracteres de todas las lenguas: chinos, coreanos, español, inglés, etcétera, etcétera. Yo voy a utilizar el set de caracteres UTF-8. Existen muchos más: está el ANSI, los estándares ISO. Bien, entonces aquí la etiqueta body es el cuerpo del documento. Aquí es donde se le va a presentar toda la información al usuario. Lo que introduzcamos aquí es lo que se le va a presentar al usuario. Por ejemplo, aquí hay un párrafo que dice aquí el contenido. Esta es la parte donde va a ir el contenido de nuestra página. Bien, entonces XHTML define algunas reglas básicas. Vamos a ver unas cuantas reglas básicas. Por ejemplo, en XHTML, fíjense que las etiquetas se escriben entre los símbolos de mayor y menor, y dentro, sin espacios en blanco, pues se coloca el nombre de la etiqueta. Los nombres de las etiquetas deben ir escritos en minúscula, y los atributos de las etiquetas y los eventos, pues los valores de dichos atributos o eventos deben de ser colocados entre comillas. Bien, las etiquetas deben de ser deben delimitarse a su ámbito. Por ejemplo, si yo coloco aquí una etiqueta A
por ejemplo, la etiqueta A y su cierre. Esta etiqueta pues lo que representa es un enlace, y el atributo href me indica hacia dónde yo quiero enviar ese enlace. Por ejemplo, vamos a colocar aquí google.com y vamos a colocar aquí Google. Guardamos, vamos a refrescar. Aquí me sale mi enlace Google y me dirige a Google. Esto está definido de forma correcta. Lo que yo no puedo hacer es tomar el cierre de la etiqueta y colocarlo luego del elemento P, ya que la etiqueta A está dentro del elemento P, de la etiqueta P. Por lo tanto, yo no puedo cerrar primero la etiqueta P y luego cerrar la etiqueta A. Esto es incorrecto. Para que se eviten estos problemas, yo les recomiendo que siempre que abran una etiqueta, inmediatamente la cierren para evitarse estos problemas. Bien, eso es en cuanto a las reglas básicas del documento. En cuanto a JavaScript, los estándares recomiendan que los scripts sean definidos dentro de la etiqueta head. Aquí, por ejemplo, mi etiqueta script con el atributo type text JavaScript, y aquí cerramos la etiqueta script. Bien, esta es la forma correcta de definir los scripts dentro de la etiqueta head, pero aunque yo puedo colocarlos si deseo en cualquier parte del documento y me va a funcionar de igual manera. Pero para crear un documento estandarizado, pues la recomendación es que se incluyan aquí dentro de la etiqueta head, en la cabecera, a menos que yo necesite utilizar algún script en alguna otra parte de la página y no pueda incluirlo en la etiqueta head. Bien, y la etiqueta no script pues generalmente se coloca aquí al principio de la etiqueta body, la etiqueta no script que vimos en el video tutorial anterior. Es bueno colocarla aquí al principio del cuerpo del documento para que sea siempre visible en caso de que el soporte de JavaScript esté deshabilitado. Bien, entonces vamos a ver lo que es la declaración de variables en JavaScript. Una variable, pues como su nombre es un tipo de dato que es almacenado temporalmente en memoria, al cual puede asignársele un valor o una referencia a un valor, y su valor puede variar durante la ejecución de un script. Yo puedo cambiar el valor de una variable en cualquier punto del programa que yo desee. Bien, las variables en JavaScript pues son declaradas de esta forma. Colocamos la palabra var seguido del nombre o también conocido como identificador, por el cual yo identifico la variable. Por ejemplo, variable 1. De esta forma ya yo he declarado una variable. Vamos a declarar otra. Variable 2.
y vamos a sacar por pantalla las variables. Variable 1 más variable 2. Este símbolo de más aquí lo que está haciendo es concatenando este espacio que yo coloqué entre las dos comillas, y luego está concatenando el valor de la otra variable. Vamos a guardar y vamos a ejecutar nuestro script. Fíjense que sale indefinido, undefined, las dos. Las variables en JavaScript, pues yo puedo asignarle un valor directamente. Esto se llama inicializar las variables, o puedo colocarle un valor luego de haberlas inicializado. Por ejemplo, la variable 2 yo puedo asignarle un valor luego de haberla declarado. Vamos a guardar y vamos a refrescar. Fíjense aquí que ahora sale 12 y 34. Bien, entonces otra cosa es que no es lo mismo. El lenguaje JavaScript es sensible a lo que son mayúsculas y minúsculas. Yo puedo declarar aquí una variable. Fíjense que se llaman del mismo nombre, se llaman iguales, pero la única diferencia es que esta está en mayúscula, esta V, y esta está en minúscula. Al ser JavaScript un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas, estas dos variables, variable 1 con B minúscula y variable 2 con B mayúscula, JavaScript la toma como dos variables completamente diferentes. Si guardamos aquí y refrescamos nuestro navegador, hay un pequeño problema, porque debo de cambiar aquí el nombre de la variable, ya que estoy llamando a una variable que no existe. Por eso no se ejecutó mi script. Y vamos a ver ahora, y fíjense que sale 12 y 34. Son dos variables completamente diferentes. La nomenclatura de las variables, o sea, para yo poder nombrar las variables, no está permitido utilizar números al inicio del nombre o del identificador de la variable. Tampoco están permitidos caracteres especiales, exceptuando el símbolo de peso y el guión bajo. Este sí sería un nombre válido para la variable. Ahora, si yo introduzco un carácter especial como este, pues eso sería una declaración incorrecta de la variable. Pero yo puedo utilizar números, todos los caracteres que yo quiera, y puede ser, y esto sería un nombre de variable válido. Vamos a hacer una prueba, vamos a copiar este nombre de variable y vamos a colocarlo aquí. Guardamos y fíjense que sí me funcionó. Bien, también en JavaScript yo puedo declarar las variables sin la palabra reservada var. Si refrescamos, ha ocurrido un pequeño error.
Este error ha sucedido porque para yo declarar una variable obligatoriamente debo utilizar la palabra reservada var. Si yo no utilizo la palabra reservada var, yo debo de inicializar la variable inmediatamente. Guardamos, refrescamos y fíjense cómo funciona. La diferencia entre utilizar la palabra reservada var y no utilizarla tiene que ver con lo que es el alcance de las variables. Las variables pueden ser globales para todo el documento o pueden estar presentes solamente en una función. El alcance de las variables se define como lo que es el scope en inglés, así. Scope. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo aquí una función, las funciones las vamos a ver más adelante, llamada función 1, por ejemplo. Y aquí dentro yo declaro una variable llamada variable 1 y le asigno un valor de 100, por ejemplo. Esta variable solamente va a estar presente dentro de la función, ya que yo coloqué al principio la palabra reservada var. Vamos a hacer una prueba. Si yo aquí coloco solamente la variable 1 y llamo aquí la función 1, guardamos y refrescamos, sale el 34. Si se fijan, en la función que yo estoy llamando aquí, yo estoy cambiando el valor de la variable 1, la variable llamada variable 1. Si yo quito la palabra reservada var y refresco aquí, fíjense que ahora sale 100. ¿Por qué salió 100? Porque esta variable ahora tiene alcance fuera de la función. La variable ya no está definida solamente para la función. Hice esto para que comprendan la importancia de utilizar la palabra reservada var para declarar sus variables, ya que cuando ustedes estén creando aplicaciones complejas y estén utilizando muchas variables y dentro de una función coloquen una variable que se llame igual a una variable que esté fuera de la función, si no colocan esta palabra reservada var, no solamente se va a modificar la variable para la función, sino que se va a modificar la variable que está definida para el documento completo, y esto puede presentarnos resultados indeseables en nuestra web. Es por eso que deben de acostumbrarse a utilizar la palabra reservada var para declarar sus variables. Otra cosa es que cuando suceden problemas de esta índole, pues a veces es tedioso y difícil de encontrar el problema. Así que vayan acostumbrándose a utilizar la palabra reservada var. Bien, eso es en cuanto a la declaración de variables del lenguaje JavaScript. Bien, pienso que ya es suficiente información para este video tutorial. Practiquen con sus variables. En el próximo ya veremos entonces los tipos de variables que podemos